Lo hemos dicho varias veces, muchas veces, pero creo que es necesario repetirlo. Chile se encuentra sometido a una crisis que comenzó hace ya muchos años, que se advirtió por algunos cuando había incipientes señales, advertencias que pocos, casi nadie, escucharon. La crisis chilena no es una crisis política ni es una crisis económica, es una crisis cultural, es una crisis sociológica con consecuencias políticas, con consecuencias económicas. Esta crisis de años creo que se va a prolongar por mucho tiempo más. Las crisis son como un animal vivo, se incuban, no se ven en un comienzo, tienen sus pequeñas manifestaciones iniciales, se desarrollan progresivamente, se expanden, viven hasta que decaen y mueren. Y en eso estamos, y sospecho, estamos en el periodo de expansión. En la historia, solo en muy contadas ocasiones, los países, sus dirigencias, la gente, han logrado torcer su destino, enfrentar a ese animal vivo que es la crisis con capacidad, con decisión, con convicción de ellos y de la gente, de ellos me refiero a la dirigencia y la gente para enfrentar estos males. Como hemos dicho antes, el llamado estallido social fue un episodio más de la crisis que venía de antes. La justificación masiva de la violencia, porque las encuestas dicen que hubo una justificación masiva de la violencia en el estallido. La decisión de parlamentarios libremente elegidos de destituir a un presidente de la República también libremente elegido. Los acuerdos para iniciar un camino constitucional, los plebiscitos de entrada, los plebiscitos de salida, los proyectos constitucionales, las elecciones presidenciales y parlamentarias pasadas, las elecciones de gobernadores y alcaldes, las primarias del oficialismo de hace algunos días y las elecciones que vendrán en noviembre y diciembre fueron y serán episodios en medio de la crisis. La elección de Janet Jara como candidata del oficialismo es eso, un episodio en medio de estas aguas turbulentas. El retroceso del socialismo democrático en sus convicciones, la destrucción del Partido por la Democracia, la desesperada lucha del Partido Socialista por sobrevivir, la confusión de los partidos tradicionales de la derecha agrupados en Chile Vamos, el surgimiento de la otra derecha que intenta capitalizar el descontento sin que sea lo suficientemente robusta para que puedan asegurar una victoria, forma parte o son los ingredientes de la crisis. Todos los que estamos enterados, aunque sea parcialmente, de la actualidad, sabíamos que Janet Jara ganaría las primarias. Todas las encuestas, todas, así lo indicaban. Y Carolina Toá también lo sabía. Si algún lobista / columnista que la apoyaba ahora demuestra sorpresa, agregando que por último da lo mismo que gobierne una comunista si en Nueva York hay apoyo para un candidato a alcalde musulmán, hay que entender que la sorpresa o es una actuación escrita o hay una pérdida de brújula también en eso. Y ahí también se manifiesta la crisis en ese tipo de opiniones. Lo cierto es que después de 36 años, sí, después de 36 años, no habrá un candidato del llamado socialismo democrático en la papeleta para elegir presidente de la República. Perdone que le presente esta prueba documental de la caída de la socialdemocracia chilena. Como lo comentamos en una columna anterior, para Carolina Toá posiblemente la sorpresa fue no la derrota, sino la magnitud de su derrota, la dimensión de su caída, el tamaño de su nimiedad electoral. Fue arrasada por doquier. Janet Jara obtuvo el 60,17% de los votos contra el escaso 28,07% de Carolina Toá. Jara ganó en 333 comunas, Toá solo en 8. Jara arrasó en cantidad de votos, pero también arrasó territorialmente. En comunas como Ñuñoa, Valparaíso, Viña del Mar o Maipú, lugares donde hubo una enorme votación del Frente Amplio, bueno, Jara barrió con Gonzalo Winter. El rostro demudado, el rostro descompuesto, rígido,
con una mueca que parecía ser una media sonrisa de Carolina Toá, esa noche en que fue a saludar a Jara, a su comando, después de su derrota, ese rostro es el símbolo de lo que queda del socialismo democrático. Lo dijimos antes, Jara no tuvo en la campaña ni escrúpulos ni miramientos con Toá. Aunque el Partido Comunista, su partido, se opuso a muchas de las iniciativas legales sobre seguridad pública, iniciativas legales que impulsaba Toá, Jara responsabilizó a esta ex ministra del Interior por la inseguridad pública. No le importó con eso de paso criticar al gobierno. Lo hizo porque sabía que a Boric esa crítica no le importaba. En la campaña, Jara a Toá la zamarrió, la golpeó, la criticó, le puso nota como una profesora a una alumna porra y le dijo que de gobernar jamás la llamaría a su gobierno simplemente por incapacidad, porque es un incapaz. La frialdad, la decisión políticamente homicida de Jara descolocó a Toá. Y esto ante el silencio de Boric, que jamás intentó detener a Jara en sus críticas, nunca. Jara se sintió traicionada, usada, mal usada, engañada, sintió que se había echado a las espaldas un gobierno derrotado después del plebiscito constitucional, que ella lo había enrielado para después terminar en esto. El sabor amargo que mastica Toá no es solo el de la derrota, sino de una desilusión profunda, cuando ya la vida le puede ofrecer no muchas oportunidades más. En los últimos días, Carolina, en su desesperación, hizo que parlamentarios dijeran que ella vino a salvar al gobierno, dijo que el Partido Comunista apoyaba o apoya dictaduras, dijo que donde gobierna el PC empobrece a la gente, pero ya era tarde, porque eso ella lo sabía hace mucho tiempo y no lo decía, como ha ocurrido con todo el socialismo democrático. O sea, estas verdades que dijo a última hora, cuando ya estaban las elecciones primarias próximas, eran solo verdades utilitarias, que aunque ciertas, creyó que le servían para la ocasión, para salvarse. Lo de Carolina Toá, en todo caso, es muy triste, pero hay que ser justos. Es la posición de todo eso que es el socialismo democrático. Recuerden que en el último recurso que usaron fue que si ganaba Jara, de seguro decían ganaba la derecha. O sea, el argumento que se usa cuando ya ideas no restan, no quedan, y solo se recurre al llamado voto utilitario. El socialismo democrático siempre supo de las críticas que Toá hizo al Partido Comunista, pero siempre se las cayó y ahora están recibiendo lo que sembraron. Y lo decíamos en una columna anterior, cuando se sabía que perdería Carolina Toá, ¿qué pasó? Que todo esto no es un problema solo de la campaña, sino que había una falla de origen. Ocurrió cuando la Concertación empezó con una incipiente alianza con el Partido Comunista al otorgarle representación parlamentaria mediante pactos de omisión o por omisión, sin obligar al Partido Comunista a competir derechamente con las otras fuerzas políticas. Incorporó al Partido Comunista después a sus pactos. Siguió cuando no soportó la primera victoria de Sebastián Piñera, porque estimaban que la derecha podía participar en el juego democrático, pero jamás ganar la presidencia, jamás gobernar, porque, decían, no tenían razones morales para gobernar. Y siguió con la nueva mayoría y la incorporación definitiva del Partido Comunista al gobierno y con una nueva Michelle Bachelet, muy a la izquierda, sintonizada con el Partido Comunista, un aliado para ella natural. Es en este momento cuando ya se manifiesta claramente el retroceso de la renovación socialista. Y esto tiene manifestaciones electorales, este retroceso socialista, tiene manifestaciones electorales, con el pésimo resultado de la presidencial de 2018, con Alejandro Guillé, con el patético resultado de Yasna Proboste en la última presidencial, con el silencio cómplice ante las protestas y numerosos delitos cometidos durante el estallido, con el intento de destituir a Sebastián Piñera, con el apoyo a las vías de hecho sobre el derecho después de la protesta, con el respaldo a la constitución de Boric, de Loncón y Atria. Perdón usted, pero
con esta rápida e incompleta secuencia, ¿no considera que el socialismo democrático es un mar de retrocesos, de inconsecuencias, de vaciamiento ideológico, de contradicciones evidentes? ¿En serio alguien creía que Carolina Toá, con todo este peso, con todos estos actos sucesivos, pues podía ganar si se han especializado en perder elecciones en el último tiempo? La última contradicción ahora de Carolina. ¿Qué dijo? Cuando ya estaba próximo a las elecciones parlamentarias, dijo: yo no quiero que gobierne el Partido Comunista. El comunismo es empobrecedor y con ambivalencias democráticas. O sea, dijo algo esencial, que el Partido Comunista no creía en la democracia. ¿Alguien le creería a Toá, que decía: yo no quiero que gobierne el PC, pero al mismo tiempo decía: pero si ellos ganan la primaria, yo los voy a apoyar? O sea, la lógica perdida por todas partes. Descartes a la baja, absolutamente. Me refiero al francés, a René Descartes. El problema de Toá venía, hay que recordarlo, hace mucho tiempo. Con la energía propia de experimentar cosas nuevas, hay que recordar que también Carolina Toá se había alejado progresivamente del ethos de la concertación, transformándose, no lo era, pero se transformó en una autoflagelante. Ya en el año 2013 le gustaba el libro que se llama El Nuevo Modelo, de Fernando Atria y otros autores. En ese libro se quería terminar con el modelo que había administrado la concertación. Hay personas, electores, que sin pensarlo, más bien como un asunto de piel, prefieren el original a la copia, incluso si el precio es el mismo. Y resulta que copia era Carolina Toá. Agregaría, eso sí, pero si ella gana, yo lo voy a apoyar, o sea, lo que dijo si es que ganaba Janet Jara, todo eso que critica en especial con la duda sobre la vocación democrática del PC. Yo creo que esto es muy importante. Después de la derrota, después de haber dicho yo la voy a apoyar, pese a las dudas democráticas sobre el PC, Carolina dijo: en lo personal se abre un tiempo para estar fuera de la primera línea, aunque buscaré formas de aportar al desafío presidencial y al futuro del país. ¿Y qué le están diciendo ahora a Carolina Toá? Cumpla con su palabra. ¿Dónde está usted, que no la vemos? ¿Dónde está? Cumpla con su palabra. Venga a apoyar a Janet Jara, a la que trató tan mal. Claro, hay algo de maldad en todo esto y posiblemente de una innecesaria humillación. Esa que ocurre cuando ya sin peligro se mortifica al vencido. Carolina Toá perdió porque ella y todo su conglomerado, en su confusión, decían que el Partido Comunista no era bueno, pero que al final del día daba lo mismo votar por un PC o por ella, porque al final iban a estar juntos. Mucho se ha dicho en el último tiempo que los ciudadanos, los electores, están votando más por emociones que por razones, por programas. No votan por programas, ni por sesudas razones, ni por pensados argumentos. Por eso le decía, pareciera que Descartes y su discurso del método, esa obra sobre la lógica, el raciocinio, el discernimiento, está con bonos a la baja rotunda en nuestro país, porque vivimos de emociones, vivimos de entusiasmo, vivimos de efervescencias provocadas. Y esto no es casual. Hay empresas chilenas y extranjeras dedicadas a esto, a comunicar para provocar emociones para quien comunica. Y en esto, Janet Jara le dio cancha, tiro y lado a Carolina. Ella estaba con lobistas, Carolina, estaba con lobistas como Correa, Tirón y políticos como Girardi. Había una especie de aire añejo, de vetustez y también ese olor al acomodamiento permanente. Ella decía, Janet Jara decía, yo hablo desde el corazón, yo no les voy a mentir, yo les propongo un sueldo mínimo de 700.000 pesos. Eso de decir, por parte de Janet Jara, yo hablo desde el corazón, si lo hubiese dicho Toá, ¿le habría salido bien? ¿Cree usted? Yo creo que no. Por eso, a Janet Jara, además de sus condiciones personales, la entrenaron
profesionalmente para transmitir emociones. Janet es del pueblo, viene de abajo, entiende a los humildes. Nací en Conchalí, decía en su propaganda. Sabe lo que ocurre con ellos, con los privilegiados. Naturalmente que hay cosas que no se dicen. Poco se dice que ella ha sido una privilegiada a su manera. Entró al Partido Comunista cuando tenía 14, 15 años y el Partido Comunista, ha sido un paraguas donde hay privilegios por el solo hecho de estar ahí. Trabajo en el Estado que posiblemente otros no habrían podido obtener sin ese paraguas. Si Ovidio viviera, posiblemente incorporaría a Janet Jara en su Metamorfosis, esa obra extraordinaria que cuenta los cambios del mundo desde su creación y las mutaciones de dioses y personajes. Naturalmente que es una exageración, que Ovidio no lo haría. Lo que estoy diciendo es que la transformación, además de Janet Jara, ha sido extraordinaria. Porque ante el cambio de Janet, ante la opinión pública, este cambio ha sido notable. Ella juró cumplir con el designio comunista-leninista, porque así se autocalifican, comunistas-leninistas. Ella juró adoptar una ideología que es científica, con un análisis de la sociedad dialéctico, en que cumple un papel fundamental la lucha de clases, con la consiguiente dictadura del proletariado, para alcanzar una sociedad comunista con los bienes de producción totalmente compartidos. Todo esto ahora se camufla. De ahí la metamorfosis. En la noche de la victoria, hace pocos días, no ondeaba ni siquiera una bandera del Partido Comunista. Fueron todas guardadas hasta una nueva ocasión. Hay algo inesperado incluso, porque mientras Boric y Jadwe se declaraban antineoliberales, ella, Janet, ahora dice: no, yo soy de centro izquierda. Cuando el Partido Comunista siempre ha dicho que es de izquierda a secas, sin apellido. Incluso a los centroizquierdistas los acusaban de neoliberales encubiertos. Cuando Lautaro Carmona dijo en plena campaña que el Partido Comunista quería una nueva constitución, que ese era un tema que está pendiente, es obvio que para Jara es un tema pendiente, pero ¿qué hizo ella? Hizo una cabriola, hizo un pase tipo torero diciendo: ¿sabe? Mire, hay otras prioridades ciudadanas, y la dejó pasar de largo. Si hasta hace poco Janet Jara decía que en Cuba, el país del partido único comunista, había democracia, aunque distinta, ahora guarda silencio, no entra en la polémica. Incluso ha dicho que al parecer, dice al parecer, como si fuera una especie de rumor, hay informes que certifican atentados a los derechos humanos en Venezuela. Lo dice así a medias, pero esa forma de al parecer es suficiente. Se acerca a los que saben que sí ahí hay violaciones a los derechos humanos. Janet Jara inició hace no mucho esta metamorfosis, hace solo unos 5 meses, en la inauguración del 27º Congreso Nacional del Partido Comunista en Santiago. El primer secretario de la Embajada de Cuba, Alexis Filesola, leyó un mensaje del Comité Central del Partido Comunista de Cuba que termina diciendo: juntos, unidos, lucharemos y venceremos hasta la victoria siempre. Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y ahí estaba Janet Jara aplaudiendo a rabiar. Hoy, en los tiempos que se viven, el proceso de metamorfosis es un proceso profesional. Está hecho en base a calculadas estrategias hechas por expertos. Claro que la de Janet Jara ha sido un cambio de piel demasiado rápido, un cambio de piel sin algo impúdico. Es parte de la crisis de la que hablábamos al principio de esta columna, que todo esto se puede hacer, este cambio de discurso, ante la indiferencia de la gente. Se lo decía Descartes a la baja. Ha sido todo tan violento por lo veloz, que más que la metamorfosis esa, este cambio de piel, que se llama en los animales ecdisis, parece más bien una especie de disfraz, que se van poniendo un disfraz. Es como si yo me disfrazara de bucanero y creen que soy un bucanero,
o de príncipe y me creen príncipe. Así de tonta está la cosa. Pero no es solo esto. Janet Jara es inteligente, es simpática, es amable, es cercana. Es como si Bachelet estuviera de vuelta. Es como que la izquierda encontró a su nueva Bachelet. Y créame, es tan dura como Bachelet, porque solo quienes conocen a Michelle saben lo implacable que es. Y la implacabilidad de Janet la sufrió Carolina Toá. Le cuento un instante. En la noche del triunfo, cuando se sabía que habían ganado por un margen amplísimo, 60 contra 28, pero antes de celebrar, antes de leer su discurso, Jara se reunió con miembros de la Comisión Política del Partido Comunista en su comando. Esta es la instancia máxima del PC. La celebración podía esperar, el discurso podía esperar. Con total frialdad, les dijo que ella era la candidata vencedora, que ella sería la candidata ahora de toda la coalición y que no quería ninguna declaración que le produzca ruido o controversia. O sea, Jara ejerció el poder de inmediato con una frialdad polar. La mayor victoria se obtiene, usted lo sabe, cuando es el adversario quien valida al vencedor. Y esto es lo que ocurrió con Janet Jara. ¿Quién validó a Janet Jara? Sí, sus propios militantes, sí, después del socialismo democrático, pero también la validó la derecha. ¿Recuerda usted que Sebastián Piñera propuso disminuir la jornada laboral a 41 horas? El Partido Comunista empujó más y propuso 40, y ganó con Jara a la cabeza, y ganó con los votos de la derecha. En el acuerdo previsional, la derecha creyó que, aunque no le gustara, era un acuerdo para mucho tiempo, por mucho tiempo. Y como creían que iban a ser gobierno, o creen todavía que van a ser gobierno, no quería que fuera un tema del que dispusiera la oposición. Mejor será el asunto ahora. Fue un cálculo chico. La derecha entonces no solo validó a Jara como negociadora y se sometió a mucho de lo que proponía en pos de ese cálculo pequeño, sino que ahora Jara ha dicho que es un compromiso temporal, porque ella sigue queriendo cambiar el sistema previsional a un sistema de reparto y eliminar las AFP. O sea, la derecha perdió por todos lados con Jara. Y el gran empresariado también validó a Jara, porque pensando en el negocio chico, solo les importó que en el acuerdo previsional entraría más plata a las AFP que financian en parte sus grandes empresas. Esa avaricia les impidió ver que era un dulce momentáneo, que era un simple dato. El único lugar, les quiero entregar un dato, el único lugar donde en Chile todavía hay plata y mucha, es en las AFP. Yo que ellos me preocuparía, porque son un blanco, siguen siendo un blanco, por eso las quieren eliminar. Janet Jara entonces ha estado jugando y jugando de manera impecable. Hay más causas y razones, pero todo lo que le hemos contado contribuye a que haya ocurrido esta rareza mundial. Que el Partido Comunista Chileno, el partido ortodoxo por excelencia, fiel a la doctrina marxista, sea ahora el que lidera a la izquierda, toda la izquierda. Esta es una excepción mundial. Es verdad que el Partido Comunista siempre estuvo muy relacionado, unido con el Frente Amplio. Y es verdad que el Partido Socialista, en ese retroceso que hablábamos en su renovación, se ha ido acercando al Frente Amplio y al Partido Comunista. Recuerden que quienes quisieron participar en las primarias cuando ganó Boric fue el Partido Socialista. Y ahora, cuando Toá criticó al Partido Comunista por su ausencia de vocación democrática, el Partido Socialista se enojó con Carolina Toá, con Paulina Bodano echada a la cabeza. No querían que Toá le dijera al Partido Comunista que apoyaba dictaduras, porque el Partido Socialista se ha ido sometiendo a los dictados del Partido Comunista. Fue muy decidora además que una militante socialista, expresidenta de la República, Michelle Bachelet, no apoyara a Toá, porque al frente tenía una militante comunista. Bachelet prefirió el silencio. Y hay que recordar además que el Partido Comunista derrotó a 5 partidos que estaban detrás de Toá. Democracia Cristiana, Partido Socialista, PPD, Partido Radical, Partido Liberal. O sea, de los 5 no hicieron uno.
Y esto demuestra que Toá, una política que antes de asumir el Ministerio del Interior estaba retirada, en verdad, si usted lo analiza ahora mirando todo lo que ha ocurrido, tenía pocas posibilidades de triunfo. Esto se lo decía, no quita méritos a Jara. Ahora, queda mucho para la elección, pero hoy día, ¿Jara es competitiva? ¿Jara puede ganar? Sí, es competitiva. Sí puede ganar. Veamos algunos datos. En la encuesta Pulso Ciudadano, realizada después de la primaria, recién, la situación es la siguiente. Jara, 33,8. Kast, 17,3. Matei, 16,8. Parisi, 8,9. Kaiser, 4,3. Eso es la encuesta realizada después de las primarias. Esta misma encuesta, ahora en comparación de los resultados de junio respecto de mayo. Jara, 31,4. Dato, entre mayo y junio tuvo un aumento de 24 puntos porcentuales en solo un mes. O sea, se disparó. Matei lleva 5 meses al contrario, con bajas continuas. En junio marcaba 17,4, con una caída en los últimos 30 días de 4,6%. Kast estaba en 18, Kaiser 4,2, Parisi 7,6. En la encuesta Panel Ciudadano Universidad del Desarrollo, realizada después de la primaria, los resultados son los siguientes. Jara 26, Kast 23, Matei 18, Kaiser 9, Parisi 7, Marco Enrique Ominami 2. Y en segunda vuelta, en esta encuesta, Kast se impone a Jara 46-34, pero hay un 20% de indecisos. Es verdad que si usted ve todas estas encuestas, la suma de votos de derecha o de los candidatos de derecha supera a la candidatura de Jara. Y si la elección fuera hoy, es posible, probable incluso, que la victoria sería de la derecha. Pero Jara está aumentando en estos instantes su votación. Y piense un poco, ¿Jara es más empática que Kast? Sí. ¿Jara puede recuperar votación en los sectores populares? Sí. ¿El Partido Comunista es capaz de continuar con el camuflaje? Es posible. Sí, es posible. Aquí está uno de los problemas para Jara. Kast puede parecer muy duro e inflexible, frío, calculador, casi poco humano frente a Jara. ¿Jara podrá explotar esto? Puede ser. ¿Se acuerda que antes hablábamos de emociones? ¿Que las emociones estaban decidiendo las elecciones? Bueno, ocurre que Kast tiene menos emociones o carece de emociones frente a Jara. Parece que la disputa está abierta, como dijo Alberto Mayol, y que ganará quien cometa menos errores. Si el Partido Comunista sigue con las banderas guardadas, si Lautaro Carmona y su gente se guarda la doctrina para mejor ocasión, si ponen un bozal a Daniel Jadwe, si el programa de 7 páginas de Jara es edulcorado por lo que queda del socialismo democrático, si no hay mucha disputa para armar la lista parlamentaria, si Kast no logra bajar el rechazo grande que tiene, o sea, no sube su techo electoral, si la disputa entre las derechas da al país imagen de ingobernabilidad, va a haber competencia. Falta mucho, pero es lo que se ve por ahora. Es posible que el Partido Comunista ceda y por lo tanto guarde toda diferencia que tenga con Jara. Ocurre que hay algo que para el Partido Comunista es muy importante. Esta es la victoria posiblemente más relevante que ha tenido en toda su historia, o por lo menos una de las más relevantes. Por eso lo van a tratar de hacer bien. Y hay un asunto a considerar. Jara quitó muchos votos de jóvenes a Gonzalo Winter. Para muchos jóvenes, y esto es muy importante, para muchos jóvenes el comunismo no dice nada. Por lo tanto, cualquier discurso anticomunista no les llega. Porque no vivieron la época soviética, la época de la Guerra Fría, la época del muro de Berlín, de los gulag, los centros de reeducación soviéticos. Tampoco les dice mucho eso de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y cuando se habla de China, donde no hay libertades, donde hay un partido comunista que gobierna
en forma antidemocrática, pero lo que importa ahí es el desarrollo económico. Entonces, el discurso del anticomunismo entra poco en determinados sectores. Y otra consideración que podemos hacer: los políticos pueden ser muy desaprensivos con los números, con los datos, con la evidencia, pero hay un dato con el que no se pierden. No se pierden con los resultados de las elecciones. Toda elección reequilibra el poder. Después de las primarias, la primus inter pares indiscutida es Janet Jara. Ella es la jefa. Nadie osa discutir su liderazgo. Claro, va a ceder un poco, va a negociar, hará gestos de buena voluntad. Pero hoy, el partido más importante de la izquierda es el Partido Comunista. De hecho, la segunda distancia, Toa, como se lo comentábamos, está desaparecida. Y Winter con Mulet son historia. Janet Jara, teniendo conciencia de esto, no se tomó unos días de asueto, de vacaciones, después de la elección, de descanso. Comenzó a trabajar de inmediato y, consciente del nuevo poder otorgado por las urnas, logró algo impensado. Al parecer, el oficialismo va a tener una lista parlamentaria. Usted recordará que Gabriel Boric, presidente de la República, viene pidiendo hace mucho rato unidad de la izquierda, y no había tenido eco. Bueno, Jara ganó y de inmediato, todas las luces dicen que es así, de inmediato logró que haya una lista parlamentaria. Son las primeras señales. Es un ejemplo concreto de que es la más importante y que está dispuesta a ejercer el poder. Algo que es simbólico. Jara tenía su comando no en la sede del Partido Comunista, sino en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, que es el ICAL, que es un brazo del Partido Comunista. Primera medida de Jara después de la victoria, o una de las primeras medidas: empacar. Hay que trasladarse a otro lugar, neutral, que sea cómodo para todos. O sea, Jara ha sido enormemente ejecutiva después de la victoria en las primarias. Al mismo tiempo dice así, estas son declaraciones oficiales: las diferencias que tengamos no son un problema, son una oportunidad. Ocurre que en la derecha, al no haber primarias, hay una disputa por el poder, porque no se resolvió mediante elecciones. Y como va a haber dos listas parlamentarias, una con republicanos, nacional libertarios y social cristianos, y la otra con la UDI, con Renovación Nacional, con amarillo, quizás demócrata, la pelea, la disputa entre las dos derechas va a ser enorme. Porque como en la época en que existía el binominal, el adversario no es el que está al frente, sino que el que está al lado. Los candidatos presidenciales, además, hacen campaña con los candidatos al Senado, con los candidatos a diputados, y por lo tanto van a estar involucrados en esas campañas, van a estar involucrados en esa guerra fratricida, con heridas, con lesiones que pueden ser muy grandes, en especial si Jara va a correr con candidaturas que no competirán con otra lista y por lo tanto ellos no van a resultar heridos. De nuevo, es verdad que hoy, repito, ganaría la derecha la elección, pero para el futuro el pronóstico, usted estará de acuerdo conmigo, es muy reservado. No hay que ocultar que la dificultad de Jara, obviamente, es el continuismo de un gobierno que no tiene mucho apoyo, con un país económicamente detenido, con alta cesantía. Pero ya lo sabemos, el camuflaje está de moda y funciona. De hecho, uno de los problemas de Toa es haber sido demasiado continuista frente a Jara. Parecía que seguía siendo la ministra del Interior. Jara se sacó el gobierno de encima, ya sabe cómo hacer el cambio de ropaje. Hay un aspecto en que Jara deberá hacer sí un cambio, y creo que será incluso solo para la campaña. Es su plan económico. Hace poco, el 19 de junio pasado, dijo que el libro llamado Apuntes para superar el neoliberalismo nos permite, nos entrega una ruta para construir un nuevo modelo de desarrollo. O sea, avaló este libro que se llama Apuntes para superar el neoliberalismo. En parte, ¿qué dice este libro? Dice que el problema de Chile es el agotamiento del modelo neoliberal
que tiene como eje fundamental la acumulación de rentas y no crear capacidades productivas. La promesa de desarrollo social y bienestar social a través del mercado ha fracasado y consolidado una estructura económica de salarios bajos y de baja capacidad tecnológica. Dice que los cambios a este estado de cosas se vio limitado solo por la correlación de fuerzas, el fracaso de ambos procesos constituyentes y la hegemonía del neoliberalismo. Dicen que el modelo del país se ha limitado a la exportación de materias primas y al sistema extractivista. Y proponen soluciones. Se propone la socialización de las rentas. Se dice que es una agenda que tiene que haber una agenda que ataque la acumulación de rentas, que se apropie de ellas para objetivos de desarrollo, con coparticipación en los establecimientos productivos y con negociación ramal. En un capítulo se dice que el negocio de grandes empresarios es depredar, y a los clanes que están, y así los trata, y a los clanes que están en el retail los acusa de un saqueo de riquezas y que su ganancia está asociada al abuso de la posición dominante. En este libro se propone aumentar al doble los tributos de las transacciones bursátiles, aumentar el impuesto de herencia, y hay mucho más. Pero este es el libro que citó como ejemplo de camino a seguir la agradable Janet Jara. Es verdad que su plan económico era más resumido, más escueto. Planteaba una especie de autarquía. ¿Qué planteaba? Aumentar el consumo interno mediante el aumento de sueldos y algo así como consumamos lo que producimos. Esto ya se hizo en Chile, en tiempos de la Unidad Popular. Exactamente lo mismo. La proposición entonces no es nueva y los resultados además se conocen. El plan económico de Jara es tan disparatado que hasta Gonzalo Winter dijo que produciría desempleo y Carolina Toá lo tildó de kirchnerista. Ahora, eran otros tiempos cuando el Frente Amplio, gente del socialismo democrático, escuchaban el kirchnerismo, escuchaban a Alberto Fernández, el presidente argentino, como si fuera un gurú. Ahora le dicen, eso es kirchnerista. Aquí, en el plan económico, sí que viene una operación de cambio de piel importante, cambio de camuflaje, pero está claro cuál es el pensamiento económico de Janet Jara. En las últimas horas, en el giro esperado, incluso ha hablado de crecimiento económico, de colaboración público-privada, porque es una candidata hábil. De hecho, ya agendó reuniones con el gran empresariado. Recién hace poco, además, hubo un pronunciamiento muy importante. El exministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, dijo en Radio Cooperativa que votará por Jara y agregó, yo voy a contribuir absolutamente a que el programa de Jara sea un programa que desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la reforma política nos dé sostenibilidad y gobernabilidad como país. No dijo cómo iba a contribuir absolutamente a todo eso. Algunos dijeron, en realidad, que no le sería tan difícil el voto por Janet Jara, ya que él fue militante comunista en otros tiempos, aunque antes de ser comunista había sido militante de la democracia cristiana. Se lo decía antes, la actividad de Jara ha sido intensa. El día martes, inmediatamente comenzaron las negociaciones para conformar su comando. Jara actuó como líder del oficialismo y en 2 horas se empezó a determinar la incorporación al comando de los partidos, la colaboración programática y esbozar el rol que jugará Jara en la... Atención con esto, y se esbozó el rol que va a jugar ella como jefe en estos instantes de la izquierda en las negociaciones para la conformación de una sola lista parlamentaria. ¿Qué es lo que impresiona? ¿Cómo ejerce el poder? Un poder muy amable, pero decisivo. En la encuesta Pulso Ciudadano hay otra información que me parece relevante. Jara tiene un voto, según esta encuesta, muy parejo en todos los sectores. En el grupo C1, clase media alta, 34,3%. En la clase media alta. Grupo C2, clase media, 33,8%. Clase C, media baja, 33,5%. Clase D y E, personas más desposeídas, 29,6%. Ojo con esto. Usted seguramente la vio o la escuchó. La noche del triunfo, Janet Jara leyó
no improvisó, leyó un discurso perfectamente articulado, un discurso amplio para todos los sectores de la izquierda, un discurso con tono acogedor. Yo me imagino que además tenía otro discurso preparado si es que ganaba estrechamente y tenía otro discurso preparado si es que perdía. O sea, todo debidamente hecho, redactado. Y hago una comparación. Evelyn Matei también decidió hablar esa noche y tuvo una gran oportunidad de hacer un gran discurso para su sector, fijando principios y puntos clave. Pero lo hizo mucho mejor Janet Jara. Y casi ese día no habló, porque entendió que esa era la noche de Janet. O sea, el silencio a veces es buen consejero, pero compare usted el discurso de Janet Jara con el de Evelyn Matei. Escuche lo siguiente, Darío Quiroga. Darío Quiroga es un asesor muy importante, fundamental de Janet Jara en asuntos comunicacionales. ¿Y que dijo en un programa de Nicolás Copano? Dijo, textual, escuche bien, lo clave para Janet, militante del Partido Comunista, es entender y construir una campaña y propuesta que salga de la lógica izquierda-derecha. De alguna manera, con las complejidades de la sociedad en que vivimos, la rabia, etcétera, lo único que uno puede hacer con eso es buscar el amor. Tienes que comprender, abrazar. Esa es la sociedad chilena de hoy. Textual, uno de los principales asesores, Janet Jara. ¿Se acuerda usted lo que le decía al comienzo de esta columna acerca de eso de las emociones? ¿Sabe una cosa? Yo creo que la derecha puede estar en serios problemas, porque de eso posiblemente Kast demuestre muy poco. Es verdad que hay algunas cosas, algunos hechos que se salen del molde, del esquema, de la escenografía que ha diseñado Jara y su equipo. Por ejemplo, el senador Danilo Núñez, senador comunista, se le ocurrió recordar algunas verdades en Tolerancia Cero la noche del triunfo, se salió del esquema. Dijo así, sí, claro, Jara es marxista. El marxismo no es un dogma, para nosotros el marxismo es un método para interpretar la realidad. Y agregó, nosotros como comunistas interpretamos la sociedad y espero que nadie se escandalice por lo que voy a decir desde el marxismo, creativo, contemporáneo, pero lo miramos así. Y recordemos que en enero Lautaro Carmona había dicho, textual, comillas, como partido nos basamos en principios marxistas-leninistas que orientan nuestra lucha por una sociedad justa y equitativa basada en la superación del capitalismo hacia el socialismo y en última instancia, la final, ¿no?, el comunismo. Entre nuestros pilares centrales se encuentra la lucha de clases, que reconoce la contradicción entre el capital y el trabajo como el motor de los cambios sociales, buscando la emancipación de la clase trabajadora a través de la propiedad colectiva de los medios de producción y una economía planificada democráticamente. Textual. Danilo Núñez, Lautaro Carmona, ahora ya no pueden decir eso. Ahora es la hora del amor. Nada de andar con esas doctrinas públicamente, por favor. En política el camuflaje se le llama, por si acaso, tiene otro nombre en política, giro estratégico. Da la impresión de que el llamado centro, además, está cada vez más despoblado. Lo que hay son ciudadanos que pueden cruzar de un lado a otro, pero de un extremo a otro sin mayores problemas. Es porque el centro ya no existe y por todo esto que le hemos descrito, que la elección es incierta. Es posible afirmar que debido a la izquierdización, además de lo que queda de la socialdemocracia, se estén enfrentando dos sectores que tienen modelos radicalmente distintos para el país, la izquierda y la derecha. Los acuerdos, las negociaciones serán cada día más impracticables, no por mala voluntad de los negociadores, sino simplemente porque lo que proponen para Chile no tiene puntos en común. La caída del PPD, que ya solo parece ser un timbre, y del Partido Socialista hace que sus restos solo sean la utilería necesaria para decorar la moderación, entre comillas, del proyecto de Jara. Ahora, ¿esto venía hace tiempo? Sí.
Recordemos que el Partido Socialista tenía dificultades para aceptar la norma del 5% de votación como límite para la existencia de los partidos políticos, porque pensaban que ellos podían en algún momento tener menos de ese 5%. O sea, estaban con esta pesadilla. ¿Ha habido críticas? Sí. En el Partido Socialista sí dicen que la candidatura de Toá fue realizada a la antigua, y es verdad. Que la arrasaron en redes sociales, es verdad. Y Paulina Bodanovich recuerda que ella quería ser la candidata del sector. ¿Habría ganado Bodanovich? Yo lo dudo. En el PPD, escuché al senador Pedro Araya decir que es necesario dar un cambio de timón a la conducción del PPD, lo que debería implicar el cambio de la directiva o bien un refuerzo de ella. O sea, hay algunos que quieren sacar de la presidencia al senador Jaime Quintana, pero ¿a quién van a poner si ya no les va quedando gente? En el Frente Amplio también buscan responsables por la baja votación de Gonzalo Winter, lo que les dificulta las negociaciones por los cupos parlamentarios. Pero nadie podrá obviar que fue, en este caso, Winter, el gran responsable de una campaña un poco tonta, como de saltimbanqui, entre humorística y bufona, un poco retro, queriendo ser cool, una cosa rara, como de desatinos. Le echan la culpa a la diputada Gael Yomas, ya que tuvieran poco contacto con los parlamentarios. Gael Yomas fue la principal asesora de Gonzalo Winter. La crítica más dura viene de las bases del Frente Amplio, porque dicen que el Frente Amplio está dominado por una élite bien pagada, burguesada, buena para disfrutar de la vida, que han además capitalizado. O sea, la crítica suele ser feroz. Pero la verdad es que a muchos no les importa, porque dicen que son jóvenes, que van a tener otra oportunidad y por lo tanto tienen tiempo. Lo cierto es que hace unos días el Frente Amplio cumplió 1 año de vida con este mal resultado y que citaron a un comité central para el 8 de julio para analizar la derrota de Gonzalo Winter. La tesis que inauguró Michelle Bachelet, usted la recordará, es la de correr el cerco progresivamente hacia sus propias posiciones. Pero no es que se morigeren, no es que se eliminen, no es que se moderen los objetivos. Simplemente es llegar a esos objetivos progresivamente. Y esto es lo que ocurrió con la reforma previsional, que establece un incipiente sistema de reparto y un préstamo obligado de cotizantes al Estado, que la derecha, lo dijimos, presumía un acuerdo con vigencia larga para el futuro, y que Jara ahora se encarga de aclarar que es por ahora, hasta que tengan los votos para cambiarlo, porque ella quiere eliminar el sistema de AFP. Y además, la idea de nueva constitución está vigente. Es posible que Jara adopte un discurso firme en seguridad, como el Partido Comunista lo hace en países en que gobierna, y que eso además le quite a la derecha su gran argumento político. Y un asunto aparte de lo que ocurre en la ADC, en la Democracia Cristiana. Un partido que está en proceso de extinción, que vive, más bien que sobrevive en medio de los últimos estertores, en este periodo en que ya es difícil mantener la dignidad, la coherencia. Los senadores Francisco Buenchumilla y Yasna Proboste y el diputado Eric Aedo dijeron que había que correr a someterse al Partido Comunista, Janet Jara, abrazarse, que había que salvar el partido como sea y que ese es el camino. Que así pueden conseguir algunos cupos parlamentarios para salvarse ellos, claro, ellos van ahí, y a llegar votos algunos a los que antes se llamaba la falange. Otros dicen que con el Partido Comunista, no, nada. Entonces hay una división entre los poquititos que quedan en la Democracia Cristiana. Incluso andan buscando candidatos, alguno que ande por ahí, que esté disponible, y piensan en Harold May Nichols o en Marcelo Trivelli. No por estas personas, sino por la DC. Hace tiempo que no se veía algo tan desvencijado, descuajaringado, tan a maltraer como la DC. La directiva, en todo caso, citó una junta para el próximo 26 de julio. Hablemos rápidamente de la derecha. Primera cosa, una observación. Si algún candidato de derecha gana la presidencial, tendrá una oposición formidable, feroz, con Jara a la cabeza. Será una oposición dura, radical, en medio además de una estrechez económica. La candidatura de Belín Matei sigue con problemas, sus preferencias están bajo cast y por lo tanto hay varios inconvenientes.
Kast, el que va primero, tiene mucho rechazo en las encuestas, principalmente en mujeres. Y es posible que no suba mientras aumenta Jara. Habrá que ver lo que ocurre en las próximas semanas. Por otro lado, la candidatura de Matei está estancada, porque es una campaña, como les decíamos, antigua, de modé, poco tecnológica. Pareciera que además que no hay sentido de urgencia, que no hay sentido de emergencia. Echaron a los 11 voceros que tenía el comando. La verdad es que de 11 no hacían uno. Y ahora han nombrado de vocera a Paula Daza, pero la nombran y dicen que va a asumir en 15 días más. Eso es raro. Se da cuenta como Jara, les contaba recién, tomaba medidas, está logrando cosas, se reúne, resuelve, se mueve. Y por el otro lado, en el comando de Matei hay parsimonia. Dudo además que Daza sea una buena vocera. Lo hizo muy bien en la pandemia del COVID, muy bien. Pero ella es médico, era su especialidad. La explicación para su nombramiento que dio Matei no convence, dice que son amigas, que juegan de memoria, pero si esto no es un problema de amistad. A Evelyn no le queda margen para más errores, y este puede ser el último de muchos que ya ha cometido. La verdad es que su comando es uno que no ha sido capaz de instalar ideas propias. El problema de la derecha es que Matei o Kast, uno de los dos pasará a la segunda vuelta. Y se lo decía antes, el adversario está al lado. O sea, al que van a necesitar para ganar la presidencial en segunda vuelta, van a tener que combatirlo en primera. Es una situación casi imposible. Con 2 listas parlamentarias, la situación será de disputa permanente. Matei ha entendido que está en desventaja y que su adversario es Kast, por lo que tomó la decisión estratégica de atacarlo. Y ahí la situación es de solo beligerancia. Hace algunos días dijo, Kaiser es mucho más respetuoso que Kast de las mujeres, porque tiene una cosa mucho más liberal. La verdad es que la candidatura de Evelyn Matei debe reaccionar ahora para no seguir deteriorándose. El problema es que se ve poca reacción, se dejan pasar los días y puede ser ya tarde cuando reaccionen. Cuando se ha criticado a Chile Vamos por la reforma previsional que dio visibilidad a Jara, Diego Paulsen, del comando de Evelyn Matei, dijo: somos orgullosos de haber encontrado un gran acuerdo previsional. Me sorprende que le tengan tanto miedo a una militante comunista. Por su parte, Kast habla poco. Ha decidido no contestar a Matei. Esperan que se desgasten con sus críticas. Esperan también que continúe a la baja Kaiser, el que ya está casi sin posibilidades. ¿Qué es lo que hace Kaiser? Está marcando a los más irreductibles, es el duro entre los duros, hablando de un nicho muy acotado. ¿Tiene posibilidades Matei en este escenario? Yo creo que sí, pero que requiere definiciones. Necesita otro tipo de campaña, necesita audacia y proponer un plan coherente para el país. Hasta ahora o no lo ha hecho o no se le ha entendido. Ajena a todas estas disputas políticas y a las candidaturas, la Contralora Dorothy Pérez sigue trabajando. Se descubrió que hay 692 funcionarios del Poder Judicial que salieron del país estando con licencia médica. La Corte Suprema definió remitir la nómina de trabajadores involucrados a las Cortes de Apelaciones para dar inicio a los procedimientos disciplinarios. Entre estos 692 hay 4 ministros de Corte de Apelaciones, un fiscal judicial de Corte de Apelaciones y hay 84 jueces. Hay que investigar cada situación, pero de confirmarse que jueces, ministros, fiscales usaron licencias falsas, deberían salir del Poder Judicial. ¿Será capaz el Poder Judicial de dar una señal de transparencia a este nivel? Es la pregunta que dejamos planteada. Actualmente, además, se están investigando a 41 médicos por la entrega y o venta de licencias médicas, 5 de los cuales forman parte del colegio médico. También se está investigando a 67 facultativos que otorgaron licencias médicas mientras ellos estaban con licencia. Aquí habrá que precisar algo en todo caso, porque algunos de ellos, no todos, podría tratarse de médicos de cabecera, ellos que conocen en profundidad a un paciente y que le otorgaron una licencia médica justificada. Dejemos las candidaturas presidenciales que se desarrollen. Los próximos días van a ser muy importantes. Viene la negociación parlamentaria, pero en medio de todo esto que le hemos contado,
a la política pareciera no interesarle que la cesantía subió a 8,9% y que la cesantía de las mujeres alcanza ya 2 dígitos, 10,3%. A lo mejor son cosas demasiado terrenales para los que quieren, dicen los políticos, un mejor futuro para el país.